Hola, ¿cómo están ustedes? Les saludo en la paz del Señor. Estamos iniciando la semana número 12 de nuestro estudio de la carta a los Efesios. Esta semana vamos a leer Efesios capítulo 6 desde el versículo 10 al 24. El tema es Dios nos llama a la lucha espiritual y a la victoria. Específicamente hoy lunes vamos a leer Efesios 6 desde el versículo 10 al 12. El tema es, debemos conocer el mundo espiritual. Al final de esta sesión, con el estudio y la unción del Espíritu Santo, podremos comprender en mayor profundidad. Uno, ¿cuáles son las dos realidades que coexisten en el universo? Dos, ¿quiénes conforman el ejército enemigo? Tres, ¿quiénes conforman el ejército de Dios? Leemos entonces Efesios 6, desde el versículo 10 al 12 en la versión Reina Valera del 60. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Debemos conocer el mundo espiritual. Resulta interesante observar que Pablo pasa abruptamente de temas domésticos como la familia y el trabajo a un tema tan diferente como el de la lucha que debemos enfrentar en las esferas espirituales. Sucede que esta lucha no es algo desvinculado de la vida cotidiana, de la familia y del trabajo. Esta lucha se hace presente en todas las áreas de la vida. Lo espiritual y lo material no están divorciados, acontecen al mismo tiempo y sobre el mismo escenario. Este pasaje constituye un toque de clarín, un llamado a todos los creyentes para alistarse y fortalecerse y a vestirse con la armadura de Dios para enfrentar la lucha que debemos combatir cada día, especialmente en preparación para el día malo. Versículo 13. Consideraremos en primer lugar el versículo 12 y más adelante abordaremos los versículos 10 y 11. El versículo 12 se refiere porque no tenemos lucha contra sangre y carne. El mundo espiritual. En el mundo coexisten dos realidades, el mundo material y el mundo espiritual. El primero visible y el segundo invisible. Colosenses 1:16. Esto ya fue mencionado en el capítulo 1. En esta ocasión señalamos que la palabra griega que describe el mundo espiritual es esporangios. La expresión con que finaliza el versículo 12, traducida por regiones celestes, en griego es la palabra epouranios, que en el capítulo 1, versículo 3, en el versículo 20 y en el capítulo 2, versículos 6 y capítulo 3, versículo 10. En esos versículos se traduce lugares celestiales. También se señaló durante la primera semana de este estudio que a ese mundo espiritual pertenecen Dios, sus ángeles, Satanás y sus demonios, es decir, los espíritus malignos, y la parte espiritual del ser humano, es decir, nuestro espíritu. En esa dimensión espiritual donde se desarrolla es en esa dimensión espiritual, perdón, donde se desarrolla nuestras luchas y nuestros combates. Todos los hombres que viven en Cristo y las naciones en general se hallan bajo el dominio de las fuerzas espirituales de maldad, el ejército enemigo. Ese ejército está formado por los ángeles caídos que se han rebelado contra Dios siguiendo al principal de ellos, Satanás. Este, habiéndose llenado de orgullo, tuvo la blasfema
de la blasfema y ambición de ser igual a Dios. Por ese pecado resultó expulsado definitivamente del cielo. Isaías 14, versículos 11 al 15, Ezequiel 28, versículos 14 al 19. En su caída arrastró consigo aquella parte de los ángeles del cielo que se alinearon con su rebelión. El versículo 12 nos transmite la idea de que el enemigo se ha organizado como un ejército, incluyendo entre sus filas diferentes rangos de autoridad dentro del siguiente bosquejo. Satanás es el príncipe de las tinieblas, sería como el comandante general. Principados, según Daniel 10, versículos 20 al 21, estos principados están compuestos por seres poderosos. El texto de Daniel parecía sugerir que hubiera entre ellos un príncipe para cada nación. Potestades. No tenemos detalles sobre uno de los niveles, pero es posible que se trate de fuerzas especiales, gobernadores de las tinieblas de este siglo. La Biblia de Jerusalén traduce esta expresión como los dominadores de este mundo tenebroso. Esta traducción parece más fiel respecto al texto original. Huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Se refiere a los soldados del ejército enemigo que operan sobre y en las personas. Satanás engañó a Eva y cuando ella y Adán pecaron, el diablo mismo usurpó el señorío sobre la tierra que en realidad Dios le había entregado al hombre. Satanás realiza su labor entre los hombres y naciones mediante el engaño. Su principal arma es la mentira. Su propósito final es llevar a los hombres a la perdición eterna. En la actualidad, él induce a los humanos a la rebeldía, a la incredulidad, al ocultismo y a toda clase de inmoralidad y corrupción. Nuestra lucha no es contra las personas, contra sangre y carne. Todo lo contrario, nosotros amamos a todas las personas. Nuestra lucha es contra las fuerzas de maldad que operan en las personas, detrás de los gobernantes y de las naciones para engañarlas y arrastrarlas a la destrucción eterna. El ejército de Dios, del cual formamos parte. El ejército de Dios es definitivamente superior al ejército enemigo. Considerémoslo. Dios el Padre, el Jehová de los ejércitos, el omnipotente. Y según Romanos 8:31, está a nuestro favor. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesucristo el Hijo. Él es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Recibió del Padre toda potestad en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Los ángeles de Dios, que son millones y millones, según Apocalipsis 5:11. Se trata de ejércitos que están a las órdenes de Dios. Hay entre ellos arcángeles, serafines, querubines y ángeles que cumplen servicios diversos. Los ángeles están al servicio de los santos, pero no bajo nuestras órdenes, sino bajo las órdenes de Dios. Hebreos 1:14. La Biblia declara que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmo 34:7. Tienen una acción decisiva en la guerra espiritual contra los ángeles de Satanás. Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Y entran en acción cuando Dios se los indica. Los santos de la iglesia del Señor. Cada creyente es un soldado de Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Cada uno de nosotros debe fortalecerse en el Señor y estar bien armado para enfrentar esta lucha espiritual. Somos parte del ejército de Dios, el ejército victorioso. Tenemos la certeza de que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Romanos 8:37. Preguntas de repaso y aplicación. ¿Cuáles son las dos realidades que coexisten en el universo?
2. ¿Quiénes conforman el ejército enemigo? 3. ¿Quiénes conforman el ejército de Dios? Hemos llegado al final de esta sesión. Mañana martes continuamos con Efesios capítulo 6, versículo 10 al versículo 17, para conversar y para aprender acerca de las armas que Dios nos ha dado. Me despido, hasta la próxima, deseándoles que tengan un excelente inicio de semana lleno de la paz y del fluir del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Chao.